Todo empezó un día aparentemente normal. Llevaba algunos años jubilado y disfrutaba de la vida tranquila que había construido con mi esposa durante 30 años. Siempre ha sido una voluntaria apasionada y ha dedicado su tiempo a diversas organizaciones benéficas y causas. Admiré su compromiso, pero últimamente ya no era la misma. Llegaba tarde a casa, con el teléfono siempre lleno de notificaciones que rápidamente descartaba. Al principio no le presté mucha atención, diciéndome que ella solo estaba ocupada con su trabajo voluntario. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, supe que algo andaba mal con ella, pero no podía entender qué. Una noche, mientras estábamos sentados cenando, decidí abordar mis preocupaciones. Le dije que había notado que últimamente salía muy tarde. Le pregunté si todo estaba bien con su trabajo voluntario. Levantó la vista de su plato y dijo: «Oh, ¿ya sabes cómo es?». Él respondió: «Hay mucho que hacer para la caridad. Estamos planeando una gran recaudación de fondos y eso me ocupa mucho tiempo». Asentí, pero su respuesta no me satisfizo del todo. Conocía a mi esposa y podía darme cuenta cuando ocultaba algo. Durante los días siguientes comencé a sospechar cada vez más. Odiaba ese sentimiento, pero no podía evitarlo. Empecé a prestar más atención a su comportamiento, notando las pequeñas cosas que parecían fuera de lugar. Su comportamiento reservado era realmente preocupante, especialmente cuando usaba su teléfono. Los cambios repentinos en su agenda me alarmaron. Quería confiar en ella, pero mis instintos me decían que algo andaba mal. Finalmente decidí que no podía soportarlo más. Tenía que saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentar una realidad dolorosa. Hice un plan para confrontarla, para tener una conversación honesta sobre lo que estaba pasando. Esperaba de todo corazón que mis sospechas fueran infundadas, pero en el fondo sabía que lo mejor era prepararse para lo peor. Pasé los siguientes días tratando de ordenar mis pensamientos, probando qué decirle a mi esposa. Quería abordar la situación con calma y racionalidad. Pero cuanto más pensaba en ello, más amenazaban mis emociones con apoderarse de mí. No pude evitar imaginar los peores escenarios, las posibilidades que me hicieron sentir náuseas y dolor de corazón. Una noche, cuando mi esposa regresó a casa después de otra sesión de voluntariado tardía, decidí que era hora de tener otra conversación. La esperé en la sala de estar, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando entró, pareció sorprendida de verme todavía despierto. Me preguntó por qué estaba despierto tan tarde. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios. «Estoy preocupado por ti, por nosotros», dije. «Siento que hay algo que no me estás diciendo». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, sonando a la defensiva. «Te dije que solo estoy ocupado con obras de caridad, no hay nada más». Su tono defensivo hizo sonar las alarmas en mí. Sentí que me estaba mintiendo. Insistí: «Por favor, sea honesto conmigo. Si hay algo mal, si hay algo que pueda hacer para ayudar, quiero saberlo. Te amo y quiero que superemos juntos lo que sea que esto sea». Ella dudó, y por un momento pensé que finalmente se abriría a mí. Pero luego negó con la cabeza. «No hay nada de qué hablar. Lo siento si he estado distante últimamente, pero eso es solo porque estoy muy concentrado en la caridad. Eso es todo». Lo dejé pasar, aunque me sentía abrumada por la decepción y la frustración. Quería creerle, pero algo en mis entrañas me dijo que había más en la historia. Sabía que no podía dejarlo pasar, que tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Durante los días siguientes, la tensión entre mi esposa y yo no hizo más que crecer. Se ha vuelto más distante, más evasiva, y me encontré cuestionando constantemente todo lo que decía y hacía. Odiaba a la persona en la que me estaba convirtiendo. El marido sospechoso y paranoico que no podía confiar en su esposa. Pero no pude evitarlo. Las dudas y los miedos se habían arraigado en mi mente, y no pude deshacerme de él, no importa cuánto lo intenté. Finalmente, decidí que tenía que actuar. Si mi esposa no me hubiera dicho la verdad, habría tenido que descubrirlo por mi cuenta. Sabía que era una violación de su privacidad, pero ya no podía vivir con la incertidumbre. Empecé comprobando sus registros telefónicos, buscando números o patrones sospechosos.
Al principio no encontré nada fuera de lo común. Pero luego noté un número que seguía apareciendo. Uno al que había llamado y enviado mensajes de texto a todas horas del día y de la noche. No reconocí el número, pero sabía que debía ser importante. A continuación, decidí investigar un poco sobre su trabajo voluntario. Siempre he apoyado sus esfuerzos, pero ahora me preguntaba si había algo más de lo que ella dejaba entrever. Empecé a preguntar por ahí, hablar con otras personas involucradas en la organización benéfica. Al principio, nadie parecía saber nada fuera de lo común. Pero luego conocí a una mujer que trabajaba estrechamente con mi esposa. Al principio, parecía reacio a hablar conmigo, pero al final se abrió. Lo que salió de la boca de esta mujer hizo sonar las alarmas. «No quiero causar ningún problema», dijo, «pero creo que hay algo que deberías saber. Su esposa ha estado pasando mucho tiempo con uno de los donantes, un hombre rico que ha sido muy generoso con la caridad. Los he visto juntos y parece algo más que una relación profesional». En ese momento, mi corazón se aceleró. Mis peores temores se confirmaron. Agradecí a la mujer por su honestidad y me fui. Mi mente se aceleró con las implicaciones de lo que me había dicho. Sabía que tenía que enfrentarme a mi esposa para saber la verdad de una vez por todas. Pero también sabía que la verdad podría ser más dolorosa de lo que jamás podría imaginar. Armado con la información que había reunido, supe que no podía posponer más la confrontación. Esperé hasta que mi esposa regresó a casa después de otra noche en la organización benéfica. Cuando entró, yo estaba sentado a la mesa de la cocina. Ni siquiera le di tiempo a abrir la boca. Le dije que sabía sobre el llamado donante rico de la organización benéfica. Ella se quedó helada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento, pensé que tal vez intentaría negarlo, para inventar alguna excusa o explicación, pero entonces sus hombros se desplomaron. Y vi la verdad escrita en todo su rostro. Admitió que no quería que sucediera y que fue un error. Sacudí la cabeza y le pregunté cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Dudó, pero entonces las palabras empezaron a salir. Me contó cómo había conocido al donante en un evento benéfico, cómo había empezado a interesarse por su trabajo y a donar cada vez más dinero. Al principio había sido inocente, solo una relación profesional. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Había empezado a invitarla a cenas privadas, abrumándola con regalos y atenciones. Al principio había intentado resistirse, pero al final sucumbió a la tentación. Ahora tenga en cuenta que ella dijo que él le dio regalos. Nunca había visto esos regalos. Mientras hablaba, sentí que se me rompía el corazón, una palabra tras otra. Había confiado en ella, la había amado, había construido una vida con ella, y ahora todo parecía mentira. No podía creer a la mujer con la que me había casado. La mujer con la que había pasado 30 años podría traicionarme así. Pero incluso mientras escuchaba su confesión, no pude evitar sentirme culpable y responsable. Había descuidado sus necesidades, las había dado por sentado. ¿La empujó a los brazos de otro hombre sin siquiera darse cuenta? No tenía las respuestas, pero una cosa sabía con seguridad. Nuestro matrimonio, nuestra vida en común, nunca volvería a ser la misma. En los días posteriores a la confesión de mi esposa, sentí que estaba viviendo una pesadilla. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada excepto en el dolor y la traición que me consumían. Intenté seguir con mi rutina diaria, pero todo parecía inútil, sin sentido. Mi esposa, hay que reconocerlo, parecía genuinamente arrepentida. Se disculpó una y otra vez, suplicándome perdón. Me dijo que había terminado las cosas con el donante, que quería arreglar las cosas entre nosotros, pero no podía confiar en ella. Creer que no me haría daño otra vez. Sabía que tenía que enfrentarme al donante. Ver con mis propios ojos al hombre que le había robado el cariño a mi esposa. Investigué un poco y descubrí que asistiría a una gala benéfica ese fin de semana. Uno que mi esposa había estado planeando durante meses. Decidí asistir yo mismo a la gala, para ver si podía atraparlos juntos. Me vestí con mi mejor traje y corbata, tratando de mezclarse con la multitud de donantes ricos y miembros de la alta sociedad. Escaneé la habitación, estaba en una misión, pero estaba muy nervioso.
Pero luego los vi. Se quedaron en un rincón, hablando y riendo juntos como viejos amigos. Vi cómo el donante se acercó susurrándole algo al oído a mi esposa, lo que la hizo sonrojarse y reírse. Sentí una ola de ira ardiente invadirme, amenazando con consumirme. Me acerqué a ellos, con las manos apretadas en puños a los costados. «¿Qué diablos está pasando aquí?», exclamé, lo suficientemente alto como para llamar la atención de todos. Mi esposa me miró sorprendida. «Cariño, por favor», susurró, tendiéndome la mano. «No es lo que parece». Pero yo no estaba escuchando. Me volví hacia el donante, con los ojos ardiendo de furia. «¿Crees que puedes entrar y robarme a mi esposa? ¿Crees que puedes arruinar mi vida y salirte con la tuya?». El donante me miró con una sonrisa engreída y condescendiente. Creo que su esposa tomó su decisión. Tal vez, si yo hubiera sido un mejor marido, ella no habría acudido a mí. Ese fue el momento en que sentí que algo hizo clic dentro de mí. Y, antes de darme cuenta, me abalancé sobre él. El puño volador. La habitación estalló en el caos mientras la gente gritaba y huía. Pero apenas me di cuenta. Todo lo que podía ver era al hombre que había destruido mi vida. Y todo lo que quería era hacerle pagar. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Vagamente recuerdo que la seguridad me separó del donante. Los gritos de mi esposa resonaron en mis oídos mientras me arrastraban. Me sacaron de la gala con el vestido roto y los nudillos ensangrentados, donde había golpeado al donante. Caminé a tropezones durante la noche, mi mente dando vueltas por la conmoción y la ira. No podía creer lo que acababa de hacer. ¿Cómo había dejado que mis emociones se hicieran cargo? Siempre me había considerado una persona racional y equilibrada, pero en ese momento había perdido completamente el control. Mientras caminaba por las calles tratando de aclarar mi mente, me di cuenta de que no podía seguir así. No podía dejar que la traición de mi esposa me definiera. No podía dejar que me consumiera. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante, para sanar y reconstruir mi vida. Comencé comunicándome con amigos y familiares, personas que había pasado por alto en mi enfoque decidido en mi matrimonio. Me sorprendió el apoyo que me brindaron, cuán dispuestos estaban a escuchar y ofrecer consejos. Empecé a ver a un psicoterapeuta. Superar mi ira y mi dolor de forma saludable. No fue fácil y hubo días en los que quise rendirme. Hazte un ovillo y no te levantes nunca de la cama. Pero poco a poco, comencé a sentirme yo mismo otra vez. Empecé a redescubrir las cosas que me hacían feliz, los pasatiempos y pasiones que había dejado en el camino. En cuanto a mi esposa, sabía que no podía perdonarla, no podía volver a como eran las cosas. Hemos iniciado los trámites de divorcio, dividiendo nuestros bienes y tratando de ponernos de acuerdo en los términos. Fue un proceso doloroso y complicado, pero al final salí de la experiencia como una persona diferente. Era más fuerte, más consciente de mis necesidades y deseos. Había aprendido por las malas que el amor y la confianza eran cosas frágiles, que necesitaba ser alimentado y protegido, pero también había aprendido que era capaz de sobrevivir hasta las peores traiciones, que podría levantarme y empezar de nuevo. Unos meses después del divorcio, recibí una carta de mi ex esposa, diciéndome que se arrepentía de lo que había hecho y que había convencido a su amante de que no presentara cargos contra mí. No respondí a su carta. Me acerqué más a mis hermanos en el condado de Fulton, Georgia. Mi ex esposa permaneció en Carolina del Norte. Gracias por su atención. Hasta la próxima vez.